Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Misión. Estamos aquí junto con Carlos Muñoz. ¿Cómo está, queridísimo Carlitos? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te ponías a reír, compadre? Porque hay que decir, hemos hecho 2 veces esta cuestión, esta introducción, y la voz locutor que tiene, que se me sacó. Me sale la voz de animador de fiesta de cuarto medio. Mario Kreuzberger, ha sido una alpargata al lado, mi compadre, ¿eh? Claro. Pucha, hermano. No, bien, gracias a Dios por este nuevo episodio que estamos grabando, bien contentos, pero di lo que dijiste antes, po. Ah, sí, porque somos el mejor podcast de Chile. Somos el mejor país de Chile. El más recomendado, el más favorito de todo el pueblo cristiano. Cáchate, la mansa declaración, hermano. Un Sí. rema para ti. Eso. No, güey, tú estás contándonos que te llegó un mail diciendo que somos el quinto ¿verdad? podcast más escuchado Sí, de... esta gente que miente, intenta venderte cosas y dice que somos el quinto más escuchado en espiritualidad y religión. Yo creo que ¿Por qué nadie no más, crees? ¿Por qué no nadie le más, crees? no, nadie más está haciendo claramente esto. Llevamos 5 capítulos. Compadre, pero la gente nos está escuchando. Hay mucha gente de distintos lugares del mundo. Mire, por favor, comente en nuestras redes. Póngalo por ahí en Instagram. Comente en YouTube. Díganos, yo estoy escuchando. Porque según Carlos, Ok. aquí son Ok. vistas fantasmas. Ok, vamos a verlo el próximo episodio. A ver quién pone ahí que. Ya, ponga ahí. Lo estoy escuchando de qué parte del mundo. Eso, Vaya a ver eso. que no vamos a tener ninguno. Oh, loco, Oye, pesimista. tenemos una porque tuvimos que partir como por tercera vez este podcast en primer lugar porque no me equivoqué yo, y en segundo lugar porque entró mi hija Lucía, así que está con audífonos aquí y prometió estar en silencio mientras nosotros grabamos el podcast. Pero Así si que no, si es parte escuchan de, algo, ¿no? sí, es parte de. Somos padres, nos encantan los niños, Sí. así que vamos con todo. Vamos con Buenísimo, todo a grabar este buenísimo. episodio. ¿De qué hablamos hoy día? A ver. Eso, hoy día estamos metiéndonos en la segunda patita de la Torá. Usted sabe, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Torá significa instrucción, ley también normalmente es traducido. Y Pentateuco es la palabra que se ha usado normalmente para hablar de estos 5. De ahí viene el Pente 5. Por eso los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés. Que serían Génesis, Éxodo. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Y hoy vamos a avanzar desde Éxodo, hacia Levítico, Números y Deuteronomio, el final de la Torá. Así que por ahí vamos en el panorama general de la escritura. Hermoso el relato que nosotros hemos ido viendo. Quedamos hasta Éxodo y veíamos cómo Éxodo es completamente relevante. De repente, no sé, tenemos esta dinámica un poco con la iglesia. Me pasó que cuando empezamos a hablar y empezamos a estudiar el Antiguo Testamento, la gente decía, oye, ¿qué tiene que ver Levítico conmigo? ¿Qué tiene que ver Número conmigo? ¿Qué tiene que ver Éxodo conmigo? Si estamos en épocas completamente diferentes, si estamos en estilos de vida completamente diferentes, nadie anda así como con falditas caminando por la calle, estamos en un contexto completamente diferente. ¿Qué tiene que ver con nosotros finalmente esto? Y nos damos cuenta de que tiene todo el sentido. O sea, lo que estaba pasando en el Éxodo, por ejemplo, es lo que nos pasa hoy día, cómo la idolatría domina nuestra vida, haciéndonos creer de que nos puede dar algo que solamente el Señor nos puede dar. Y la verdad es que es muy apasionante ver cómo el Señor nos da una bofetada, cómo el Señor dice, ¿sabéis qué? No es por ahí, es desde esta otra manera, y vemos cómo Él libera un pueblo, pero no solamente de la esclavitud carnal, podríamos decirlo, sino que también lo libera de la esclavitud espiritual en la cual estaba también el pueblo judío. Así que es hermoso. Y cuando nos aproximamos ahora a Número, Levítico, Deuteronomio, tiene mucho también que ver con nosotros, tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestro entorno y cómo nosotros tenemos que entender el Evangelio. No sé si te pasa lo mismo. Sí, o sea, creo que la observación del texto en su contexto justamente es el de este pueblo que ha salido de una cultura distinta, de 400 años de ser transformados por este Egipto, y al salir comienza el proceso de ser transformados en este otro pueblo que Dios quiere transformar, que Dios quiere constituir, ¿no?, en ellos. Y vamos a ir viendo qué significa eso, qué carácter tiene ese pueblo y a ver si es que el proyecto llega a buen puerto o no. Pero queremos dejar
o comenzar esta conversación hoy donde dejamos la semana pasada, porque la semana pasada hablamos de las plagas, 10 plagas, pero honestamente nos referimos principalmente a 9 de ellas. Y la 10ª es probablemente uno de los eventos más importantes del Antiguo Testamento, tan importante así que es quizás el evento central con que Jesús mismo resignificó, con que Jesús mismo explicó su ministerio, su obra. Y esa es la 10ª plaga, también conocida como la Pascua. Así que vamos a hablar hoy día un poquito de la Pascua, a partir por allí, y luego avanzamos hacia el resto del Pentateuco, teniendo en cuenta que la Pascua tiene este lugar tan importante. Es como una de estas piezas fundamentales del pensamiento judío. Entonces, quedamos con las 10 plagas. Carlos, ¿te acuerdas de que tú nos contaste un poco de esta tensión o esta suerte de juego entre las plagas y las divinidades o los ídolos egipcios? Sí, efectivamente, pues cada vez que nosotros nos encontramos con las plagas de Egipto, lo que nos están diciendo finalmente es cómo Dios se enfrenta a una idolatría reinante en medio de su pueblo y en medio de la cultura. Entonces nosotros hablábamos acerca de estos dioses, de estas deidades a las cuales los egipcios rendían su tributo y su vida para poder obtener ciertas cosas. Es un poco la sociedad del consumo. El consumo no es una cuestión de ahora, es una cuestión que pasa con la humanidad y estamos acostumbrados al consumo por parte de los dioses que vamos levantando. Entonces para el pueblo egipcio claramente tenía que ver con una cosa de prosperidad económica, con el Nilo, tenía que ver con sanidad, con respecto a las deidades que habían ahí, tenían que ver con el sol, que esa creo que fue una de las plagas más complejas, porque quedó completamente sumida en oscuridad Israel y se suponía que ellos adoraban al dios del sol. Y nosotros veíamos cómo cada cosa a la cual fue atacando Dios tenía que ver con algo que el pueblo y que su pueblo y que el pueblo egipcio, por sobre todas las cosas, querían para sí. Y eso es interesantísimo porque de alguna manera revela nuestro carácter, revela nuestra necesidad, revela las cosas que nosotros andamos, nuestras búsquedas más ocultas, digamos, las revelan. Y algo que me parece súper interesante es cómo Dios también actúa con el faraón. Pucha, antes que nos metamos en la 10ª plaga, me parece muy relevante esto. Yo le decía a la iglesia cuando predicamos en Éxodo que hay una particularidad en este libro, que es que el corazón del faraón se endurecía, ¿cierto? Entonces yo le decía a la iglesia, ustedes creen de que el faraón tiene que ver con el mundo que se endurece, pero no, el faraón es un tipo de nosotros, o sea, es muy nosotros endurecemos nuestro corazón al llamado de Dios. Nosotros endurecemos nuestro corazón a lo que Él está haciendo en nuestra vida y con su pueblo. Entonces nosotros nos encontramos en este dilema, ¿no? Y decía el texto que el argumento de Faraón era ¿quién es Dios para que yo le haga caso? Ese era el argumento que él ocupaba. Y es muchas veces el argumento que nosotros también ocupamos. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, aprobamos un relacionamiento extramarital o aprobamos un relacionamiento en yugo desigual, nosotros estamos diciendo, bueno, ¿quién es Dios para que yo le haga caso en esta área? Cuando yo confío en el dinero como la fuente absoluta de mi vida, yo estoy diciendo, bueno, ¿quién es Dios para que yo le haga caso? Él dijo, yo soy tu sustento, pero no, yo estoy buscando sustento en otras cosas. Entonces yo creo que esa dinámica del faraón y esa dinámica de los dioses está funcionando y hablándole al pueblo del Señor en toda la época para poder mostrarnos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son estos puntos que están podridos, digamos, en nuestra vida. Bueno, y tan podrido está esta perspectiva, ¿no? Bueno, yo estoy predicando el panorama general de la Escritura en relación con esta temporada también en la iglesia. Y acabamos de pasar por el diluvio. Y a veces leemos estas historias como cápsulas separadas, ¿no? Y muchas veces en nuestras Biblias vienen en páginas separadas por capítulos separados. En las Biblias de los niños también vienen por historias separadas. Pero para la Biblia parece ser el desarrollo de una misma gran historia. Y eso queremos enfatizarlo en este podcast. Y parece que cuando nosotros llegamos al Éxodo, no estamos dejando atrás la historia de cómo el hombre y la mujer deciden buscar su propia definición de lo bueno y lo malo. Ellos quieren conocer el bien y el mal, y desde el Edén en adelante vemos cómo ese bien y mal es
definido, ¿no? Y en Éxodo vamos a verlo: esclavitud, matanza de niños, una y otra vez opresión. Y ese bien mal, esa definición torcida es confrontada con este Dios Yahvé, que se presenta y confronta, se enfrenta y derrota a los dioses de Egipto. Y la última plaga, es como Dios le dice a Faraón: si tú no sueltas a mi hijo, yo voy a herir a tu hijo, a tu primogénito. Es un momento trágico, ¿no? Y parece ser la última desesperada medida de Dios para liberar a su pueblo a cualquier costo. Y ahí hay varias cosas que uno puede hacer, de las que uno puede hacer teología: el amor de Dios, cuán lejos está dispuesto a llegar Dios por amor a su pueblo, pero al mismo tiempo cuán paciente es Dios, porque pasan, piensa, 15 episodios, 15 capítulos de Éxodo, antes de que Dios ejecute este juicio. Una y otra vez está tratando de convencer al faraón: Faraón, no me hagas llegar hasta ese punto, no me hagas llegar. Pero dice el texto que Faraón endurece su propio corazón. Y finalmente, este momento de la Pascua es el momento en que el pueblo de Israel debe sacrificar un cordero sin mancha. Y ese cordero sin mancha, cuya sangre es derramada, con la misma sangre se pintan los dinteles de las puertas para marcarse, identificarse con el Dios de Israel, con ese cordero que paga el pecado, que paga, no el pecado, pero sí el que paga el castigo que le correspondía quizás a los israelitas. Y por lo tanto, aquellos que no se identifican con el cordero reciben el castigo. Y ahí está Dios dándoles esta indicación. Ahí están estas familias. Hay un montón de toda una liturgia también en esa noche. El cordero debe ser consumido. Si es que la familia no es capaz de comérselo entero, deben juntarse con otras familias vecinas para comer ese cordero, para alimentarse ese día. Y al mismo tiempo este ángel de la destrucción pasa por Egipto y mata a los hijos de los egipcios que no se han allegado al Señor. Y ese momento es trágico, obviamente, para Egipto. Podemos imaginarnos cómo espeluznante debe ser imaginarse cómo sonó esa noche, los gritos de los padres descubriendo que sus hijos estaban muertos, sin vida. Pero es el último momento en el que finalmente Yahvé consigue que Faraón, ¿cierto?, agache la cabeza, agache el cuello y diga: váyanse. Finalmente les dice a Israel: salgan de acá. Y ahí sale Israel. El texto nos habla de la compañía del Señor como una columna de humo en el día y una columna de fuego en la noche para protegerlos. Se encuentran entonces ahí arrinconados porque llegan, esta columna los conduce hacia el mar, llegan a la costa y empiezan a ver detrás que vienen los carros del faraón, porque Faraón ha decidido que se echó para atrás y quiere matarlos. Y conforme eso va ocurriendo, el Señor, en esta columna de fuego, esta columna de humo, consigue abrir los mares y el pueblo pasa por tierra seca. Y en cuanto las tropas de Faraón entran a esa suerte de túnel marítimo que hizo el Señor, las aguas caen sobre ellos. Y como dice el cántico pentecostal tan lindo, y echó a la mar los carros del Faraón. Y entonces, aunque nos puede sonar terrible a nosotros, como un israelita, escuchando esta historia de supervivencia de tus padres, de tus abuelos, uno tendría que cantar juntamente con Moisés y Miriam, que comienzan este cántico, ¿no? Dice: alabado sea el Señor, que nos ha salvado y nos ha rescatado. Qué emocionante debe ser para ellos recordarlo. Así que ese es el gran éxodo, y es lo que marca la liturgia, la vida de Israel por décadas. De hecho, se nos explica en el mismo texto que es algo que debe preservarse y celebrarse año tras año. Los israelitas celebran la Pascua, y al celebrar la Pascua celebran este gran rescate que les constituye como un nuevo pueblo, y podríamos decir también ahí como una nueva humanidad. Comienza el proyecto entonces del Señor de hacer una nueva humanidad en y con Israel. Sí, compadre, tenés que hablar, pero ¿sabes que me quedó una duda con una frase en este speech que te mandaste? y está bueno porque necesitamos como contrastar estas cosas que nosotros pensamos con respecto a eso, que a lo mejor están como bien diferentes. Tú en un momento dijiste una medida desesperada de parte de Dios cuando hablaste de la 10ª plaga. ¿Tú de verdad crees que es una medida desesperada de Dios?
Buena pregunta. Sí y no. A veces... O sea, en primer lugar, lo que no quiero decir es que Dios como que tuvo que improvisar y dejar su plan de lado. Pero al mismo tiempo, como buen anglicano, queremos poner el énfasis que la Biblia misma pone. Y a veces nosotros, con un énfasis obviamente confesional, obviamente que queremos tener una respuesta a las preguntas que nos levanta la Escritura, pero a veces la Biblia no es tan simple. Entonces estoy pensando en el desarrollo mismo de Éxodo. Vemos cómo Dios le da una y otra y otra y otra oportunidad a Faraón para que se arrepiente. Y lo llama al arrepentimiento una y otra y otra y otra vez. O sea, literalmente 10 veces, 10 plagas, y antes ya lo había llamado sin plagas. 10 veces le llama el Señor a arrepentirse, llama a liberar el pueblo, a ser obediente a Él. Claro, porque de repente... como que se me viene a la mente, por ejemplo, este texto de Romanos, donde Pablo dice de que es Dios finalmente el que está endureciendo el corazón. Entonces, me parece, y bueno, eso es lo que he estado como meditando, por eso de repente como que me hace ruido, está interesante esto, porque siento de que, claro, la 10ª plaga no tiene que ver con un intento desesperado, sino que con un plan soberano de Dios de mostrar su gloria. Y finalmente, no haciendo una tipología, pero sí mostrando en la muerte del Hijo y en el ¿cuánto se llama? En que los hijos vivan del pueblo de Israel a Cristo. Entonces, como que decir medida desesperada, como que, claro, me causó como ese conflicto. ¿Cachai? Sí, claro. Entonces, en un sentido, lo que no queremos decir nunca es, bueno, aquí Dios tuvo que improvisar y tuvo que cambiar sus planes, pero el lenguaje de la Biblia a veces también nos complica en eso. Entonces, yo diría aquí, acuérdate que hay varias veces en las que es el faraón el que endurece su corazón a lo largo del relato de Éxodo. Sí. Y más o menos en la mitad del relato del Éxodo propiamente tal, es decir, los primeros 15 capítulos, más o menos en la mitad, ya hacia el final, es cuando recién es el faraón el que comienza a endurecer su corazón. Perdón, al principio es el faraón el que comienza a endurecer su corazón, al final es Dios el que endurece el corazón de faraón. Y a mí me suena muy parecido a lo que de hecho Pablo habla en Romanos 1, cuando él dice que finalmente Dios habla de los hombres pecadores, dice Dios los entregó a sus pasiones y pecados. Y parece ser que hay una cuerda. ¿Te acuerdas cuando uno jugaba estos típicos juegos del 18 de septiembre y a tirar la cuerda? Y es como que está ahí y Dios dice, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar. Y la insistente pecaminosidad de Faraón, su rebeldía totalmente porfiada, finalmente Dios dice, te suelto, haz lo que quieras. Y lo suelta, lo entrega, y en ese sentido endurece su corazón, permite ese endurecimiento de su corazón. Y bueno, el faraón se enfrenta finalmente al castigo de su propio deseo de negar a Dios, de pelear en contra de él. Ahora, el énfasis de la Biblia efectivamente nos muestra esa paciente espera del Señor, una revelación constante de Él, de su poder, para que Faraón se dé vuelta la chaqueta. Sin embargo, en un sentido, obviamente podemos decir, obvio que era siempre el propósito de Dios mostrar la Pascua, porque siempre fue el propósito de Dios traer a Jesucristo como el verdadero Cordero Pascual, ¿no? Que quita el pecado del mundo, diría Juan. Obvio que sí, Pablo va a decir que esto es nuestra Pascua, o sea, obvio que es el plan eterno, pero hay que mantener esas dos dimensiones en tensión, porque están en tensión. Una tensión entre lo que Dios, el Dios eterno, hace, quizás desde fuera del tiempo-espacio, y otro, lo que el Dios mismo nos revela de sí mismo en la historia que él mismo escribe. Yo me acuerdo de mi querido C.S. Lewis. Él decía, la gente a veces piensa en Dios como un vecino de arriba, está un poco más arriba de nosotros, pero vive más o menos en el mismo edificio. Pero C.S. Lewis decía, nosotros tenemos que pensar en Dios como Hamlet piensa en Shakespeare. Esa es nuestra relación. Entonces, este Dios que existe fuera de nuestra dimensión, fuera de nuestro universo, o sea, que trasciende, quiero decir, no es que no esté involucrado, pero que trasciende nuestro universo, Él se escribe a sí mismo dentro de este universo. Y lo uno no niega lo otro. El que este Dios se escribe, ¿cierto?, haya escrito un libro y haya intervenido en la historia y nos cuente acerca de Él, no niega el hecho de que su plan siempre fue llegar a Cristo, porque siempre fue reunir todas las cosas y restaurar todas las cosas en Cristo. Valía. Pero a veces... Sí, perdón. No, dale, termina la idea. Pero a veces, por un intento como que nos incomoda esa tensión, nosotros vamos a apagar un incendio y le tiramos agua a algo que la Biblia enciende, ¿cierto? Una tensión que está presente en la palabra de Dios. Y tenemos que respetarla, porque obviamente nuestras confesiones reformadas y protestantes dicen,
solo la Escritura tiene autoridad para la iglesia. Ella es. Valía la pena todo el rato porque a lo mejor nos desviamos completamente. Pensamos en otra cosa terminando este capítulo. Nos vamos a alargar más. Es imposible los 30 minutos. Qué terrible. Pero valía la pena este tema de esta explicación, porque siento yo que de repente, claro, o sea, le echamos y le tiramos toda la sistemática a la historia, a la narrativa, y está bueno esta tensión. Es que yo no la había visto desde ese punto de vista. Está buena la tensión. La había visto en otras, por ejemplo, no sé, en La tristeza de Ana. Claro, como que el relato es muy peculiar, es muy así como o Noemí y Ruth, ¿cachai? Cuando están de vuelta a la tierra. Pero no había visto desde esta perspectiva. Claro, yo generalmente lo que hacemos es tirarle toda la sistemática, hablamos de un Dios soberano, pero estas cosas que son, no sé, no podría decirlo humanas, pero están como entre lo humano y lo divino, ¿no? Es como estas sensaciones, estas cosas que te producen el leer el texto bíblico, te humanizan el texto. Totalmente. Y te hacen ver así como, pucha, esto es, ¿cachai? Este es el Dios al cual yo alabo, y eso es un encuentro súper bonito, súper bonito. Y es interesante cómo Dios lidia con el pecado humano. Creo que fue ayer que conversábamos acerca de cómo tener esas conversaciones difíciles. A veces los chilenos queremos evitar las conversaciones difíciles y desechamos a las personas antes de tener esas conversaciones difíciles porque sabemos que nos va a decir lo que nos va a decir. y creo que la manera en que los cristianos, más allá de ser chilenos, ¿cierto? Si nuestra identidad primera está en Cristo, lidiamos es con este tipo de conductas. Dios va sabiendo que Faraón le va a rechazar, y Dios va y lo llama una y otra vez al arrepentimiento y quema el último cartucho una y otra vez para traerlo de vuelta, y finalmente ya no queda otra, digamos. Pero esos intentos pacientes de buscar al pecador y traerlo al arrepentimiento, quizás al comienzo con ternura y hacia el final ya con un poco más de severidad, están presentes en la Escritura también. Sí, oye, no nos queremos quedar solo en Éxodo porque obviamente ya conversamos un poco de él, pero el Éxodo tiene este momento en el que sale el pueblo de Israel. Entonces se constituye finalmente se cumple esta gran promesa a Abraham de ser una gran nación, y quedamos como en puntos suspensivos porque allí comienza ya muy rápido a verse las dificultades que esto tiene. Los israelitas en realidad no eran gente piadosa, no conocían realmente al Señor. Lo único que conocían es lo mismo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del relato de Éxodo, lo que se va revelando progresivamente para ellos. Así que Dios los trae en Éxodo 20 al monte Sinaí y allí les entrega su ley. Y buena parte del resto del Pentateuco, ellos de hecho van a estar allí en el monte Sinaí, recibiendo la instrucción de Dios por varios capítulos y honestamente libros del Antiguo Testamento. Entonces parece ser que una vez que este pueblo es rescatado, es sacado de un tipo de identidad a la esclavitud, de un tipo de mito de origen, todo lo que hemos hablado, y de repente llega este otro conjunto que debe definirlo. Así que si ahora son un gran pueblo, Dios quiere ahora entregarles su sabiduría para constituirlos en un pueblo conforme, bueno, y él lo va a decir así, un pueblo santo, un pueblo que realmente, una nueva humanidad que realmente refleje y gobierne el mundo conforme a su carácter. Eso creo que es súper importante de explicitarlo. Eso es lo que está ocurriendo en el resto del Pentateuco. Claro, o como lo explica nuestro querido profesor Gohin, lo que Dios está haciendo en el monte Sinaí es diciéndole a este pueblo cómo ser un pueblo de luz. Y entregándole entonces las herramientas para que ellos puedan efectivamente ser un pueblo diferente a las demás naciones. Creo que cuando nosotros vemos el tema de los 10 mandamientos desde esa perspectiva nos cambia completamente la mirada, porque no son un montón de reglas, sino que tienen que ver con un cuerpo mucho más grande y mucho mayor de cómo ser este pueblo, cómo tener una identidad de un pueblo de luz, de un pueblo de Dios. Y ojo con otra cosa, que Éxodo 20 no solamente nos va a relatar el tema de los 10 mandamientos, sino que cuando nosotros seguimos leyendo el 21, el 22, nos van a dar una serie de normas y de reglas donde está la explicación, digamos, de estos 10 mandamientos, de cómo tenía que ser este pueblo de luz. Entonces creo que es muy significativo lo que Dios está haciendo, cómo le está dando identidad, cómo Él está haciendo, por ejemplo, Éxodo 22 habla acerca de la preocupación que el pueblo tiene que tener con respecto al huérfano, al extranjero, a la viuda.
Y esas son una distinción y un contraste a lo que las demás naciones estaban haciendo con respecto a la viuda, al huérfano y al extranjero, donde eran prácticamente personas inútiles dentro de esta sociedad, no poseían nada, no podían aportar nada a la cultura. Y entonces el pueblo de Dios les dice, ustedes tienen que tener ojo con esto. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cómo Dios trae estos mandamientos y cómo le está dando identidad a un pueblo, creo que es una maravillosa manera de ver los 10 mandamientos y no un montón de reglas que tengo que seguir como muy individualistamente. Sí, tiene todo un propósito. Y yo creo que le das ahí en el clavo, porque en primer lugar hay que recordar, y esta cuestión no la decimos suficiente, lamentablemente en nuestras iglesias, el propósito de la santidad de Israel es la misión. Es decir, el propósito de que Israel fuera un pueblo distinto. Y todo lo que va a llevarse a cabo en estos libros, como la ley, la constitución, el cambio de carácter de Israel mismo, tiene el propósito de que las naciones lo vean y que Israel sea luz a las naciones. Que el resto de las naciones miren y digan, wow, mira su sabiduría, mira su sistema social, mira cómo cuidan al pobre, mira cómo cuidan a la viuda, mira cómo hacen justicia, etc. El punto es que las otras naciones vengan a verlo. Y el contraste es claro. Ahí justamente el profesor Michael Gohin habla de cómo el contraste con el código Hammurabi, ¿no? El código Hammurabi que hoy día es bastante popular y a veces la gente lo idealiza, pero el código Hammurabi era un código de protección al poderoso. Privilegiaba al poderoso, y tú vas a la ley y hay una protección constante al débil y al desamparado, al oprimido. Entonces hay un contraste entre lo que rodeaba a los israelitas y lo que el Señor les está entregando a los israelitas. En ese sentido, los 10 mandamientos, como esta suerte de constitución y todo el código civil, por llamarlo de alguna manera, que va a venir desde Éxodo y hasta Deuteronomio, tienen en el centro esta palabra clave para la ley, que es el amor. Y es lo que el Señor Jesús dice, ¿no? Y efectivamente está en el Antiguo Testamento. No es algo que él se lo inventa, digamos. Obviamente él como Señor... De nuevo volvemos al tema, si es que Jesús lo inventa, sí, claro, él es el verbo, él es el verdadero Dios. Pero cuando él habla de los 10 mandamientos, o de los mandamientos de la ley, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primero y el más grande de los mandamientos. Y el segundo es parecido, dice, y es interesante porque nos perdemos ahí. ¿En qué es parecido? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor está en el centro de lo que es la Torá, la instrucción, la ley. El pueblo de Dios debe ser caracterizado por un amor que le demuestra al mundo este Dios amoroso como mucho más precioso, mucho más superior que las opciones que andan dando vueltas en el mercado de la fe en el mundo. Sí, y creo que eso va a ir siendo unas... Perdón, estaba lejos el micrófono. Creo que eso va a ser una compañía para el pueblo, pero va a terminar siendo una sombra. Va a terminar siendo todo lo contrario a lo que el pueblo busca y a lo que el pueblo hace finalmente. Porque el Éxodo nos muestra, bueno, como tú decías, gran parte de la historia se centra ahí en el Sinaí. Y nosotros nos vamos a Levítico y nos damos cuenta de cómo Levítico está haciendo concreto lo que justamente está haciendo Dios de Éxodo 20 en adelante. La pregunta es, ustedes son un pueblo, son mi pueblo, yo soy un Dios santo. Entonces la pregunta que ahí nosotros nos hacemos es, ¿cómo habita un Dios santo en medio de un pueblo pecaminoso? Entonces Dios muestra su amor con el pueblo. Dios muestra su amor con este está sonando un cronómetro acá. Dios muestra su amor con el pueblo, mostrándole cómo tienen que habitar con él. Y esto me parece súper bonito. Creo que Levítico es uno de los libros más maravillosos, porque nos muestra justamente el tema de Cristo y del sacrificio. Pero yo hago Levítico, tú haz números. Decir como cosas clave. Pero el Levítico me llama la atención porque Levítico 1 habla de cómo ya Israel está con el tema de la tienda, con una estructura, porque Dios ordenó una estructura. Y entonces el versículo 1 de Levítico 1 dice de que Dios le habló a Moisés desde la tienda de reunión, mostrando claramente que
Moisés estaba fuera de la presencia del Señor y Dios estaba habitando en una tienda y esto era una muestra de amor, porque si Moisés pisaba el lugar donde Dios estaba, iba a morir. Entonces esa era la pregunta, y me parece muy, muy gráfico esto: cómo un Dios santo habita en medio de un pueblo pecador, o cómo un pueblo pecador puede tener a un Dios santo. Y cuando termina Levítico mostrándonos todas las leyes sacrificiales, todas estas cosas, este centro teológico donde nos muestra a estos dos cabritos, que uno se va al desierto y muere y otro, todas estas figuras muy bonitas, nos llegamos a Levítico capítulo 27, a Números capítulo 1, y Números capítulo 1 dice de que Dios le habla a Moisés, con Moisés estando dentro de la tienda de reunión. Entonces eso me parece súper, súper bonito. Números 1, versículo 1, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Hay un claro contraste entre cómo empieza Levítico 1 y cómo empieza Número 1, diciéndonos esto: todo lo que hizo el Señor, todas las leyes de sacrificio, todo esto que apuntaba a Cristo, funcionó. El hombre ya no está más fuera de la presencia, sino que está dentro de la presencia del Señor a través de este Cordero que nos recuerda a este Cristo. Entonces hay mucho allí en toda la Torá que tiene que ver justamente con esta restauración de todo, de la relación del hombre con Dios en esta nueva humanidad, en la restauración del propósito del hombre en relación a la creación y en relación a Dios en esta nueva humanidad. Pero todo eso no es una suerte de reminiscencia, ¿no? Nos está trayendo de vuelta a pensar en cómo el hombre vivía en el Edén. Y si es que hacemos un análisis, nos damos cuenta de que efectivamente las promesas de Abraham cumplidas en estos libros del Pentateuco son promesas que tienen que ver con la restauración de un lugar como un jardín, como el jardín del Edén, que ahora es la tierra prometida. La restauración de un pueblo, que es la nueva humanidad. Y la restauración de la bendición, que es lo que tú mencionabas, ¿no? En Números, ¿no? Este momento en que ya el pueblo ya tiene una relación de cercanía, de bendición con Dios. Todo empieza a ser restaurado. Y sin embargo, vamos a ver que los efectos de la caída de Génesis 3 son más grandes de lo esperado. Y este pueblo es incapaz. Dice Moisés en Deuteronomio: ustedes no van a ser capaces de cumplir y de obedecer al Señor. Y eso nos deja el punto suspensivo, porque la próxima semana vamos a tener que meternos en los profetas anteriores, la historia desde Josué en adelante, de la conquista, etc. Y justamente lo que vamos a ver: Dios despeja el camino para que todo salga bien en este proyecto de una humanidad llamado Israel, pero hay algo que queda pendiente, y eso es el propio corazón de los israelitas, y eso es lo que por supuesto viene también a resolverse en Jesucristo y su obra al enviarnos el Espíritu Santo. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Yo tiendo a pensar y decía: ¡ay, qué penca son los israelitas, loco! ¡Qué penca este pueblo, loco! Tenían todo, o sea, loco, tenían columnas, tenían perdices, tenían maná, tenían de todo, hermano, o sea, ¿de qué se quejaban? Y ahí hasta que me doy cuenta de que yo soy exactamente igual. Loco, exactamente igual. Eso es lo que nosotros generalmente estamos haciendo. Así que damos gracias por Cristo, damos gracias por su cruz, porque de verdad somos un pueblo muy y demasiado rebelde con el amor del Señor, con el amor que Él nos entrega en Cristo. Así que bacán, pues. Estuvo bueno esto, ¿eh? Estuvo bueno buena conversación. Esta conversación. Primera diferencia, no tan diferencia, pero primera hija. Sí, es que, bueno, anglicano y presbiteriano, ahora, no podemos llevarnos todo el rato bien. Tenemos que pelear en algún punto, pues, si no. Sí. Yo iba a decir, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, porque yo no pretendo representar a la teología anglicana a nivel global. Soy anglicano, amo mi confesión anglicana y por lo tanto también espero reflejar eso, pero tampoco puedo pretender que todos mis hermanos anglicanos creen exactamente y tienen la misma opinión. No, yo contrario a ti, yo represento toda la iglesia presbiteriana y todo lo que yo dije aquí. Yo soy el presbiteriano. Sí, hermano, nada de pequeñez. No, mentira. Si alguien me está escuchando, no voy a decir, por favor. Se va a disciplina, Carlos. Carta del presbiterio. El próximo podcast vas a estar solo.
Y amigos, nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga a todos, que tengan buena semana, pensando también en la manera en que Dios nos ha bendecido con su sabiduría, en su instrucción. El Señor les bendiga, nos vemos, Carlitos, el próximo martes, miércoles, no sé cuándo nos vamos a juntar, y grabamos un nuevo episodio de Factor Misión. Que estén muy bien, nos vemos. El pan que en nuestra mesa está, qué dicha compartir si reina el hambre en la ciudad. Qué dicha compartir que reina el hambre en la ciudad. Factor Misión es un podcast independiente. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo mediante patreon.com o Patreon para los latinos, y puedes escribirnos a factormision@gmail.com o encontrarnos simplemente en redes sociales. La canción que escuchaste al comienzo y a lo largo del episodio se llama Qué bendición y es de Martín Montenegro. Agradecemos a Martín por su generosidad y colaboración y te invitamos a buscarlo en redes sociales y en Spotify para escuchar más de su creación. Tu amistad voy a traducir en frutos de justicia y de perdón la bondad que recibí de la mano del Señor. Que se diga, oye qué bendición, oye qué bendición, oye qué bendición, gracias Señor. Sea yo bendición, sea yo bendición, sea yo bendición. Lleve tu amor, lleve tu amor, lleve tu amor y no lo esconda. Cierre entre paredes lo que quieres que entre pares se disponga. Si me enseñaste a andar cuando yo no era nada, ¿cómo negarte a dar la mano al que te bajo? Porque atrás quedaron esos tiempos cuando le otorgaba un peso cósmico a egocéntricos proyectos. La compasión fue ese dialecto con el que el Señor nos trajo vida para tener y para llevarle al resto.